Líos mchaniabo, Aisiwa, Camontigua, es la respuesta, ¿no? Bueno, buenos días, buen día a todos. Vamos a seguir con el trabajo a distancia y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de lo que es el sujeto, el objeto y el verbo en lengua yaqui. Prácticamente viene siendo una regla importante en la forma de cómo nosotros podemos hablar, hablar lengua yaqui o armar cómo está la estructura, ¿no? Pero vamos viendo parte por parte, muchachos. ¿Ven? Ustedes que están iniciando este nuevo idioma, nueva lengua, ¿sí? Una forma, una oportunidad de aprender lengua yaqui de una manera, pues, creo que clara, precisa, ya sin mucho eh, rebuscar palabras, simplemente vamos a ir diciendo las cosas, esto va aquí y esto va allá. ¿Les parece? Vamos a hablar de la importancia del sujeto, del objeto y el verbo en lengua yaqui. ¿Qué tal? ¿Les parece? Adelante, pues muchachos, vamos a trabajar. Primero, los que están partiendo de cero, los que no saben nada de lengua yaqui o los que saben muy poco lengua yaqui, entonces tenemos que, esta es una clase para ustedes que están en el primer semestre. La importancia de lo que llamamos la regla de oro. Esa importancia tiene pues mucha relevancia porque es una regla que sin ella pues tendríamos dificultades o no estaríamos pronunciando correctamente lo que es lengua yaqui. Me hago una pregunta. Dice, ¿qué es la regla de oro? ¿Qué es una regla de oro? No, pues es la forma correcta de usar el sujeto y el, el locativo de pro, el locativo de po, que este vendría siendo el predicado y el verbo en lengua yaqui. El sujeto es un sustantivo. Sustantivo pues una persona, puede ser Manuel, puede ser Saúl, puede ser Rita, puede ser Angelina, puede ser Alma, puede ser Ignacio, o puede ser un animal, puede ser un perro, que es Chu, un gato, Misi, un caballo, Cabai, Machil, un alacrán. Cualquiera de estos puede ser el sujeto. Un objeto también puede ser el sujeto. ¿Qué es el objeto? Puede ser si hablamos de un árbol o una rama, el palo fierro, ejea, mezquite, jupa, del camino, boho, río, batwe, cerro, cawi, y así, ¿no? Todos ellos son, son unos sustantivos, ¿no? De quien más adelante vamos a traerlos para poder hacer la conjugación y hacer el enunciado correcto. Eso será el sujeto. Ahora, el locativo. El locativo, hemos dicho en clases pasadas que nos indica el lugar, nos indica dónde el sujeto está realizando la acción. ¿Ven? Y únicamente le vamos a agregar la terminación de po. Recuerden, aquí tenemos, aquí tenemos un guión que lo vamos a resaltar.
Por ejemplo, el guión, este guión que nos indica este guioncito, ¿eh? Este guioncito lo vamos a poner de rojo, lo vamos a poner de negro, que esté fuerte. Este guioncito, ¿sí? Nos indica que antes de ahí hay un lugar, un sustantivo, y nos indica que en ese lugar está haciendo una acción. Dice, nos indica el lugar donde el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, en Obregón, po. En Potampo. En la carretera, po. Ahí nos indica el lugar, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos escritos que son en la mesa, mesapo. En la plaza, plazapo. ¿Ven? Hasta ahí vamos bien, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo diríamos en la calle? ¿Cómo diríamos en otras partes? El verbo, pues es la acción, es la acción que todos conocemos, ¿no? Es la acción del sujeto. Del sujeto, en este caso, porque estamos haciendo el trabajo de poner en orden al sujeto, al objeto y al verbo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos verbos. Por ejemplo, el verbo jugar. El verbo jugar es yegue. El verbo jugar es yegue. El verbo comer en yaqui nos dice que es jiwa. El verbo empujar. Vamos a resaltar el verbo. Yua. Yua. Esto es empujar. Es un verbo que casi no lo estamos empleando, ¿no? Yua. Aquí tenemos ya lo que es el sujeto, lo que es, aquí está el objeto, que es el locativo, que viene donde el locativo, y por último el verbo. De esa manera, estamos jugando a aprender lengua yaqui de una manera correcta. ¿Eh? Pero vamos yendo más adelante, muchachos. No pierdan. Ustedes pueden ir tomando nota de esto e ir haciendo sus trabajos, sus apuntes. Ahora, ya vimos la importancia del sujeto, del objeto y del verbo. Ahora, volvemos en el esquema de español. Cuando hablamos español, en este momento, cuando yo estoy hablando el español, dice que dentro del esquema mental, ¿no? De nosotros, del habla del español, nuestra mente es la que hace los acomodos para la ejecución y lo hace de la siguiente manera. Primero, agarra el sujeto, después acomoda el verbo y por último el predicado que viene siendo el locativo. ¿Ven? Sujeto, verbo y predicado. ¿Quién no recuerda esas clases de aquellos años de la primaria? ¿Sí? Por ejemplo, decíamos, el caballo corre,
en el río. El caballo corre en el río. ¿Qué les parece si lo ponemos aquí? Fíjense, aquí lo vamos a poner ejemplo, ¿no? Le voy un poquito más para adelante que diga, el caballo corre en el río. El caballo corre en el río. Aquí tenemos lo que es el sujeto, el caballo. El verbo es correr. ¿Y el predicado dónde? En el río. En el río. ¿Eh? Así es nuestro esquema mental. ¿Cómo estamos acomodando todo? No podemos decir el caballo en el río corre. No, pues sería bien, se entendería, pero no es correcto. Decimos el sujeto, verbo y el predicado. Ahora, en lengua, de acuerdo a lo que vimos la regla de oro, que primero va sujeto, después el objeto y por último el verbo. ¿Cómo lo vamos a acomodar aquí? Vamos a cambiar nada más lo que sigue, ¿no? Esto de él o de él, la o los o las se llaman determinantes o determinativos, ¿no? Y son who, porque es singular. Caballo, who, y ahora, de acuerdo a esto, primero va el sujeto, después el objeto, que es el locativo, y por último el verbo. ¿Ven? Vamos. Jucaba y ¿dónde? En el río. Río en yaqui se dice Badwe. 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 Pero para que diga en el río, tenemos que poner el locativo de po. Se lo ponemos, pero pegadito, ¿no? Badwepo. Jucaba y badwepo. Ahora el verbo. El verbo correr en yaqui es buite, porque es uno solo. Si fueran dos, dijera tenne, porque es un verbo supletivo o un verbo irregular. Entonces pondremos jucaba y badwepo buite. ¿Ven? Aquí ya hicimos algo, hicimos esta estructura, acomodamos todo de manera correcta. Y aquí dice, el caballo en el río corre, así como habla el yaqui, ¿no? Aquí decíamos de esta manera, ¿no? Que primero va el sujeto, aquí lo tenemos, jucabai. Ese es el sujeto, lo tenemos, sujeto. Después sigue el objeto, o sea, el locativo. Lo tenemos, ¿dónde? Badwepo. ¿De acuerdo? Y por último, el verbo, que es el verbo correr. Buite. ¿Ven? ¿Ven qué fácil, plebes, que ven? No hay ningún problema. Es cuestión de que ustedes vayan eh, tomando atención, prestando atención. Y lo demás es muy importante. Es de ustedes. Recuerden que yo siempre les he dicho que para aprender yaqui, el 90% lo ponen ustedes, mientras que el 10% yo lo voy a poner. Pero el mayor desgaste es de ustedes. Tienen que abrir su mente, tienen que abrir su mente para darle la oportunidad a que haya que el conocimiento, como le estamos diciendo, de una manera sencilla, de una manera clara. Tomen nota de esto, muchachos, porque al finalizar esta clase, quiero ustedes que están en el grupo de WhatsApp o bien en este canal, pueden tomar hacer las preguntas que ustedes consideren y se las vamos a responder. Pero les voy a pedir mínimamente dos ejemplos usando al sujeto, al objeto y al verbo. ¿Ven?
¿Cómo nos partimos de todo esto? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Sí? ¿Cómo de este pensamiento del español, cómo lo convertimos a un pensamiento yaqui? Porque aquí tenemos aquí tenemos lo que es el esquema del español. Dice, de esta manera se hacen los enunciados de manera correcta, ¿sí? Aquí tenemos otra vez, los niños juegan en la calle, los niños es el sujeto, juegan es el verbo y en la calle es el predicado. Ahora, este ejemplo que tenemos, vamos a tratar de convertirlo en lengua yaqui, ¿no? A lengua yaqui, ¿cómo lo diríamos? Usando correctamente el sujeto, después el objeto y por último el verbo. ¿Les parece que vamos a ir convirtiéndolos? ¿Les parece? Vamos. Aquí dice aquí lo mismo. No tiene ningún. Dice así. Iniciamos con el determinativo, ¿no? Como es plural, ya no voy a decir who, sino voy a decir whome. Niños en yaqui es ili usi. Ili usi. Pero como es plural, todavía no llegamos al plural, ¿no? Pero vamos a hacerlo correctamente. Yo creo que vamos a corregir esto, ¿no? Vamos a hablar de los niños, porque no hemos visto el singular ni el plural. Vamos a poner el niño, ¿sí? Porque todavía no hemos pasado ahí. El niño juega en la calle. Lo convertimos en singular. Aquí. El niño es el sujeto. Le quitamos lo. Juega en la calle, ¿sí? Entonces aquí también no vemos que sea singular. Hu ili usi. Esto viene siendo el sujeto. El locativo, ¿dónde juega? En la calle. Para que diga en la calle, únicamente vamos a acercar la terminación de po, que es el locativo. Hacemos el préstamo del español calle o es objeto. El verbo sigue después, ¿no? Aquí tenemos el sujeto, el objeto donde se realiza, ¿no? Iliu usi calle po. ¿Sí? Usted preguntará, a veces que queremos saber todo esto en la calle, profe. ¿Cuántas veces me han preguntado, profe, y en la calle, dónde aparece en la calle aquí, en el calle, po? Está implícito dentro de la expresión de calle, po, en la calle. Ahora, el verbo jugar es yegue. Dice, el niño juega en la calle. El niño es sujeto, juega, verbo, predicado es en la calle. Pero en lengua yaqui dice que sujeto, objeto, verbo. Sujeto, huili usi. ¿Sí? Le voy a poner una S, ¿no? Este es igual a huili usi. Es el niño. Objeto, ¿dónde? Es calle, po. Es el objeto o el predicado. Verbo, el verbo. El verbo es yegue, yegue. Así estaríamos acomodados, ¿no? Sujeto, ili, usi. Objeto donde se hace la acción en la calle, calle, po. El verbo que hace, pues juega, que es yegue. Muchachos. Les decía ahorita, vayan preparando sus trabajos para que los vayan subiendo al grupo o bien aquí en el canal. ¿Les parece?
Ahora, ya vimos el esquema del español, pero también lo estuvimos convirtiendo al esquema de lengua yaqui para ir de manera simultánea. Pues a diferencia, muchachos, del esquema mental del español que es sujeto, verbo y predicado, en yaqui es totalmente diferente. Dice, para aprender lengua yaqui, nuestro esquema mental será de la siguiente manera. Ya lo vimos ahorita, ya lo estábamos viendo acá. Primero es el sujeto, después el objeto y por último el verbo. Pero vamos a seguir con esta clase, ¿no? Dice, esquema de lengua yaqui. Para aprender esto, muchachos, tenemos que poner primero al sujeto. Ya lo pusimos ahorita. ¿Sí? Segundo, el objeto, que es el predicado. Ya lo hicimos también. Tercero, el verbo. Dice, esta es la forma correcta de acomodar gramaticalmente al sujeto, al objeto y al verbo. ¿Eh? Bien. Como ahorita vimos que no hemos visto el plural ni el singular, vamos a quitar lo que es esto, ¿no? Que es el singular. El niño. Ya lo vemos. El niño juega en la calle. Aquí también. Quitamos el plural. Juega. Lo mismo. Aquí tenemos, como lo vimos ahorita, pero ¿qué les parece si cambiamos de lugar de escenario? ¿Sí? Que sea la niña, ¿sí? La niña, eliminamos el niño, que no juegue, que coma, come, el verbo comer. ¿Dónde? En la cocina, ¿les parece? De esa manera vamos a ir haciendo préstamo. Juili usi es correcto. El who aplica para la o el niño o la niña, ¿no? Juili usi será el sujeto. ¿Dónde? Aquí vamos a cambiar, ¿qué es la cocina? Hacemos el préstamo cocina y le agregamos nada más el locativo de po, ¿sí? Que es el objeto, cocina po. El verbo es comer. Comer es jiwa. Y quitamos yewe. Jiwa es el verbo. ¿Eh? Acomodamos correctamente de acuerdo a lo que el esquema en lengua ya que nos exige, ¿no? Que aparezca primeramente el sujeto, después el objeto que viene siendo el predicado y por último el verbo. Así quedaría. La niña come en la cocina. Hu ili usi cocina po hiwa. ¿Verdad que no está difícil? En lo absoluto, muchachos. Yo estoy convencido de que ustedes están poniendo mucha atención y de que van a hacer las cosas bien, ¿eh? Ahorita por la situación que tenemos, estamos a distancia, pero ya estaremos presencial, de manera presencial. Vamos. Aquí, aquí me gustaría trabajos de ustedes. ¿Qué les parece si dijéramos eh, de- ¿sí? Y un animal, el coyote, corre en, ¿dónde le gustaría? En el cerro. Cerro es kawi. Diríamos determinativo, hu, wo-i, ¿dónde? Kawi es el cerro. Kawi el locativo, pues diga en el cerro. Kawi, verbo correr es buite. Buite. Esto es el coyote corre en el cerro. ¿Ven? Otro verbo, ¿cuál les gustaría? ¿Qué les gustaría? A ver.
¿qué más les gustaría? Les doy un tiempo para que ustedes vayan pensando. Y eso que están pensando lo van a subir al grupo. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner que el Pascola, Pascola, baila en la iglesia. Pascola, Pascola es Pascola, ¿no? Sujeto, objeto, ¿dónde? Iglesia. Usted puede poner iglesia, pero no. Vamos a poner correctamente desde un principio. Teopo, teopo. Teopo es iglesia. ¿Sí? Pero como es locativo, decimos Pascola, teopo, otra vez el teopo, po. Y el verbo bailar es ye. Ye. ¿Ven? Pascola, teopopo, ye. Ahí estamos, usando de una manera sencillita, clara y sin muchos, sin muchas complicaciones. Ahí dice el Pascola baila o danza, ¿no? En la iglesia. Ustedes pondrán los demás, muchachos. ¿Qué les parece? Pues con esto, yo a ustedes les doy las gracias. Espero, pues, que hayan tomado nota y recuerden, suban dos ejercicios, dos ejemplos donde podamos apreciar el uso del sujeto, después el objeto, por último el verbo. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros sepamos que estamos en lo correcto, que vamos en el camino correcto, plebes. ¿Sí? No le llama. Entonces, de mi parte nomás le digo, Chiokwe Utesia. Gracias. Chiokwe Utesia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué palabra vamos a aprender hoy? ¿Se acuerdan? Es Hantebu. Vámonos. Hantebu. Vámonos. Pero los muchachos, las personas a quienes estamos invitando, ¿cómo van a responder? Hibatebu. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, Usim, Hantebu. Y ustedes me responderán, Hibatebu. Vámonos. Yo creo que se use. Nos vemos. Gracias. Prontamente subimos otra clase. Hagan los ejercicios, las sugerencias que le ponemos. Adelante. Chokwe Utesia.